Buenas tardes, buenas noches a quien esté viendo. Es el proceso de huelga lo que le presentaremos. Todos los artículos mencionados en esta presentación fueron sacados de la Ley Federal de Trabajo de México. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 440 nos dice que huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, es decir, por una unión de entre dos o más personas. A partir del artículo 920, fracción primera de la misma ley, nos dice que el proceso de huelga inicia mediante la presentación de las peticiones y se dirigirá por escrito al patrón. En él se anunciará el propósito de ir a la huelga, el objeto de la misma y se señalará el día y hora en que se suspenderán las labores. La fracción segunda nos dice que se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si la empresa está ubicada en lugar distinto al que resida la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la que tenga mayor jerarquía. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje y avisará telefónicamente al presidente de la Junta. La fracción tercera nos dice que a partir del día y hora en que el patrón quede notificado, el aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días cuando se trate de servicios públicos. En el artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, el presidente de la Junta se debe cerciorar de que el escrito esté completo y con los requisitos ya mencionados anteriormente. Asimismo, en el artículo 921, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje debe cerciorarse de hacerle llegar al patrón la copia por escrito dentro de las siguientes 48 horas. Y en el artículo 922 de la misma ley, el patrón debe de hacer llegar la notificación dentro de las 48 horas siguientes. Asimismo, contestar a la Junta de Conciliación y Arbitraje de que recibió. En el artículo 924, a partir de la notificación de la huelga no se podrán hacer embargos, diligencias ni desahucio, que pues es sacar a una persona de su casa, terreno, en este caso empresa. Y dentro de este artículo tenemos 4 fracciones. La primera dice que tenemos que asegurar los derechos del trabajador, especialmente como son sus salarios, su indemnización, sus prestaciones. También en la fracción 2 nos habla sobre los créditos y las cuotas que tenemos del seguro del IMSS. Y en la fracción 3 nos habla de que tenemos que asegurar el cobro de las aportaciones ante Infonavit, que en este caso es el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Y la cuarta fracción nos dice de los créditos fiscales, que pues de igual manera son muy importantes. Artículo 926. La Junta de Conciliación y Arbitraje citará a las partes a una audiencia de conciliación. Esta audiencia solo podrá diferirse a petición de los trabajadores y por una sola vez. Artículo 927. Si los trabajadores no asisten a la audiencia, no habrá suspensión de labores. Se declara que una huelga es existente cuando, dentro del plazo legal, el patrón se añade a acceder a las peticiones del sindicato y éste ha procedido llenando los requisitos que añade la ley. Se refiere a que una huelga es inexistente cuando es aquella que se lleva a cabo sin cumplir los requisitos de manera parcial o total que establece la ley. Número 1. La suspensión del trabajo. Se realiza por trabajadores de la empresa o establecimiento que no reúne la mayoría. 2. La huelga tiene por objeto ninguno de los establecimientos por la ley del artículo 450 de la Ley Federal de Trabajo. Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto, número 1, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de los trabajadores con los del capital. 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con el dispuesto en el capítulo 3 del título séptimo. 3. Obtener
de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. La conformidad con los dispuestos en el capítulo 4 del título cuarto, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos que hubiesen sido violados. 5. Exigir el cumplimiento de la disposición legal sobre la participación de unidades. 6. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados de las fracciones anteriores. 7. Exigir la revisión de los salarios contractuales que se refieren al artículo 399 y 419. Artículo 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa podrán solicitar dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo la inexistencia de la huelga. Si no se solicita, se considera inexistente. Artículo 430, fracción 1. Si se declara en inexistencia la huelga, se deberá presentar la solicitud por escrito, indicando las causas y el fundamento legal para ello. Fracción 2. La Junta correrá traslado a la solicitud y se encargará de oír a las partes en una audiencia, en donde se presentarán pruebas. Esto deberá celebrarse en un lapso no mayor a 5 días. Fracción 3. Las pruebas deberán exponerse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud que se menciona en la fracción 1. Cuando la solicitud se presente por terceros, la Junta aceptará únicamente los que cumplan con los requisitos mencionados. Fracción 4. Las pruebas se rendirán en la audiencia, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Fracción 5. Una vez que concluya la recepción de pruebas, la Junta tiene un lapso de 24 horas para declarar existente o inexistente el estado legal de la huelga. Fracción 6. Para la resolución de inexistencia se citará a las partes a que integren la Junta. La resolución se dictará por los que concurran y en caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente. En el artículo 931 de la misma ley menciona que si se ofrece el recuento de los trabajadores, la Junta de Conciliación y Arbitraje pone lugar, día y hora. Solamente podrán tener derecho a voto los trabajadores y también los trabajadores que fueron despedidos después de la fecha de presentación del escrito. No se tomarán en cuenta los trabajadores de confianza ni los trabajadores que son nuevos. En el artículo 932 de la misma ley hace mención que si la Junta de Conciliación y Arbitraje declara en existencia la huelga, se le fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a sus labores. Se le notificará al representante sindical. Si los trabajadores no asisten, el patrón estará totalmente libre de contratar a nuevos trabajadores. Esto es todo por nuestra parte. Espero que la información brindada se les sea de mucha utilidad.